Continuamos con la serie Conociendo el Corazón de San José. Hoy hablaremos sobre los deberes y la responsabilidad paterna de San José. Como dijimos en la reflexión anterior, San José fue llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el servicio de su paternidad. Y de este modo Él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de salvación. Su paternidad se ha expresado concretamente al haber hecho de su vida, como nos dijo San Juan Pablo II, un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que está unida a Él, al haber hecho uso de su autoridad legal que le correspondía sobre la Sagrada Familia, para hacerle un don total de sí, de su vida y de su trabajo a la madre y al niño, al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de toda capacidad en poner todo su amor al servicio del Mesías que crecía en su casa. En los evangelios se expone claramente la tarea paterna de José respecto a Jesús. De hecho, la salvación que pasa a través de la humanidad de Jesús se realiza en los gestos que forman parte diariamente de la vida familiar y que son inherentes a la economía de la encarnación y están en vista la realización del plan de salvación. ¿Qué cosa es esto de inherente a la economía de la encarnación? Es el conjunto de eventos, de hechos, de gestos que están dispuestos por Dios para la salvación de los hombres. Los evangelistas están muy atentos en mostrar cómo en la vida de Jesús nada sucede o se deja a la casualidad, sino que todo se desarrolla según un plan divinamente preestablecido. La fórmula repetida a menudo, así sucedió para que se cumplieran las escrituras que leemos en los evangelios, hace referencia del acontecimiento descrito, pero que está en total relación a un pasaje del Antiguo Testamento. Y esto tiende a subrayar la unidad y la continuidad del proyecto divino de salvación, pero que alcanza su pleno cumplimiento en Cristo. La paternidad virginal de San José, como hemos dicho, no es una paternidad abstracta, sino total, que se expresaba con altísimo amor por Jesús y que tenía muy presente todo lo que se le había confiado para realizar el don de su paternidad, que tenía que llevarla a cabo cumpliendo los deberes y las responsabilidades paternas que se le habían confiado. Después de ser el testigo del nacimiento virginal de Jesús y ver el vaciarse del Dios hecho hombre que llega hasta el extremo de nacer en un establo, y después de contemplar la adoración de los pastores y de los reyes, ahora San José debe cumplir un deber paterno, la circuncisión del niño. Siendo la circuncisión del hijo el primer deber religioso del padre, José con este rito ejercita su derecho y su deber respecto a Jesús. El principio según el cual todos los ritos del Antiguo Testamento son una realidad, son una sombra, mejor dicho, de la realidad que va a ser plenamente realizada por el verdadero Hijo de Dios. Explica el por qué Jesús los vive, los acepta y los realiza. Como para los otros ritos, también el de la circuncisión halla en Jesús un pleno cumplimiento. La alianza de Dios con Abraham, de la cual la circuncisión era un signo, alcanza en Jesús su pleno efecto y su perfecta realización, siendo Jesús el sí de todas las antiguas promesas. En la circuncisión, José tenía que imponer al niño su nombre, tenía que darle el nombre al niño. Este nombre es el único en el que se halla la salvación. Y a José le había sido revelado el significado en el instante de su anunciación mientras él estaba dormido. Y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús. Y al proclamar el nombre, proclama también su misión salvadora. Proclama que Jesús es el Salvador de nuestros pecados, el Salvador de todo el pueblo. San José tiene plena autoridad sobre Jesús y al proclamar el nombre, está proclamando, hermanos, el nombre sobre todo nombre. Desde el mismo momento que él debía darle el nombre al niño, el nombre de Jesús, ese nombre al cual dice San Pablo, que es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre al cual toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesará ante ese nombre que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese mismo nombre por el cual los discípulos tendrían que pedir cualquier cosa al Padre, y solo si lo pedían a través del nombre de Cristo, Él se los daría. Ese nombre que tiene toda autoridad para sanar, liberar, detener las tormentas, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos, levantar a los paralíticos. Será el nombre también por el cual San Pedro y San Juan harían su primer milagro en el templo, cuando dicen: oro ni plata tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hermanos, ese nombre, el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, le fue legalmente dado al Hijo de Dios por su padre San José. Él era el padre de Jesús, aquel que tiene el encargo de proveer por la inserción ordenada del Hijo de Dios en el mundo respecto de las disposiciones divinas, o sea, aprender la ley de Dios, pero también tenía que enseñarle las leyes humanas. A propósito de eso, recordemos el censo. Cuando se acercaba el nacimiento de Jesús, José debe ir a Belén, porque por orden del emperador César Augusto, todos los habitantes del país tenían que ir a su ciudad de origen para inscribirse en un censo. ¿Qué hizo José? Subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser miembro de la casa y de la familia de David. Lucas 2. Pero junto con San José va la Santísima Virgen María, su esposa, que está encinta y está pronta para dar a luz al Hijo de Dios. Dirigiéndose a Belén para el censo, de acuerdo con las disposiciones emanadas por la autoridad legítima del César, José también ejerce su autoridad legítima sobre el niño. Cumplió la tarea importante y significativa de inscribir oficialmente el nombre: Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Y dónde lo escribe? En el registro del imperio. Esta inscripción manifiesta de modo evidente la pertenencia de Jesús al género humano, hombre entre los hombres, ciudadano de este mundo, sujeto a las leyes e instituciones civiles, pero también y sobre todo salvador de este mundo. Jesús está en el mundo antes que el censo se hubiera llevado a cabo. Y aquí podemos ver un cierto misterio. Él va a ser inscrito y es inscrito por San José en el libro del mundo, cuando su misión sería poder inscribir nuestros nombres en el libro de la vida eterna, o sea, en su propio corazón. San José es el que lo inscribe legítimamente en el registro humano, y por ello Jesús ya queda sujeto a las leyes civiles. Vemos que Jesús entendía la importancia de ser buenos ciudadanos cuando lo quieren entrampar con la pregunta sobre los impuestos. ¿Qué responde Jesús? Nos dice el Evangelio que Jesús vio la astucia con que lo querían entrampar y les dijo: muéstrenme una moneda.
¿De quién es esa cara y el nombre que tiene escrito? Le contestaron, del César. ¿Y qué contesta Jesús? Pues bien, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. ¿Cuánto le habrá enseñado San José sobre estos dos planos de la vida humana? La sujeción a las leyes divinas y la obediencia por excelencia a las leyes. La sujeción a las leyes civiles y la obediencia por excelencia a las leyes divinas. Y cuando encuentran a Jesús en el templo, después que se ha perdido, ¿qué le dice la Virgen a Jesús? Tu padre y yo te buscábamos. Qué hermoso, hermanos, es ver cómo la Virgen le da su lugar a San José. Ella misma le llama tu padre. Esta no es una frase convencional. Las palabras de la Madre de Jesús indican toda la realidad de la encarnación, que pertenece al misterio de la familia de Nazaret. José, desde el principio, aceptó mediante la obediencia de la fe al misterio de su paternidad humana respecto a Jesús. Siguiendo la luz del Espíritu Santo que mediante la fe se da al hombre, descubría al pasar el tiempo ciertamente cada vez más el don inefable de su paternidad. Toda la vida, tanto la privada como la escondida de Jesús, ha sido confiada a su custodia. ¡Qué misterio, hermanos! Podemos imaginarnos a San José llevando de la mano al niño Jesús a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios siendo proclamada y viendo al niño Jesús escuchar la voz de su Padre Celestial a través de la proclamación de la palabra por medio de un hombre. ¿Qué sentía San José al saber que el que estaba a su lado era la palabra hecha carne? Pero en su humanidad debía ser educado en la ley de Dios y le correspondía a él como padre ser educador, formador de su corazón y de su intelecto humano. Podemos imaginarnos las peregrinaciones al templo para la fiesta de la Pascua, cómo iban en el camino San José, la Virgen y el niño Jesús, con las caravanas rezando y cantando salmos y meditando la palabra de las Sagradas Escrituras. ¿Qué habrá sentido San José y la Virgen cuando se pararon ante la entrada del templo y Jesús quizás proclamaba el salmo? ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! O quizás decía y exclamaba a su Padre Celestial: ¡qué bueno es estar en los atrios de tu casa! Quiero entrar a tu morada con cantos y alabanzas. ¿Qué habrá sentido Jesús al ver aquel templo tan grande en el cual daban culto a su Padre cuando Él estaba ahí presente? El Dios que tanto ansiaban ver estaba entre ellos como uno de ellos. ¿Cuántos sentimientos en el corazón de San José al sentarse al atardecer a hacer memoria junto con la Virgen de todas las cosas que el Señor había hecho por ellos y por su pueblo, narrándoselas a Jesús? Sí, hermanos, es un misterio que nos trasciende, pero para todo esto tenemos que siempre tener bien claro que era el plan de amor de la salvación de los hombres. Jesús tenía que aprender todo como hombre, todo lo que Dios Padre había dicho y hecho por los hombres, siendo Él la revelación plena de la palabra del Padre. María de Nazaret, la madre de Jesús, enseñó a Jesús a llamar a San José tu padre y a vivir sujeto a su autoridad paterna. Y la Virgen Santísima le llamó tu padre. ¿Y cómo le llamaba a Jesús? Mi padre. Jesús, el Hijo de Dios, viviría al lado de San José bajo su mirada paterna. ¿Cuántas veces le llamaría Padre? En momentos alegres, con exclamación, Padre, mira lo que he hecho. O quizás en momentos difíciles, cuando se caía, se hería, cuando se clavaba un dedo, ¿cómo le habrá dicho Padre? Hermanos, ¿cómo no pensar que el amor paterno de San José podía influir en el amor filial de Jesús? O viceversa, cómo el amor filial de Jesús podía influir en el amor paterno de San José. ¿Cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación tan singular?
Solo las almas puras y sensibles pueden asomarse en la ventana de Nazaret y ver en esta casa esa dinámica de amor y comunión tan profunda y tan pura, y poder escuchar a Jesús realizar el Salmo 88. Él me dirá, tú eres mi Padre. Gracias, San José, por vivir con dedicación total todas las dimensiones de la paternidad espiritual y humana. Gracias por rezar con Jesús y María. Gracias por sentarte a leer las Escrituras con ellos. Gracias por enseñar a Jesús a ser parte de nuestra historia y de todas nuestras realidades humanas. Y tú, Madre Santísima, gracias por ser mujer de la palabra, llena de sabiduría y de una mirada profunda para entender detalladamente quién era San José y para tú misma fomentar la unión de Jesús con su Padre Virginal, por haberle tú enseñado a Jesús a llamar a San José, tú eres mi Padre.